Hola polluelos, vamos a continuar con genética. Hoy nos vamos a meter en el análisis de los cromosomas. Vamos a ver cómo, el otro día vimos cómo la genética molecular analizaba el nivel bien químico de los genes, el nivel del ADN, pero ahora vamos a ver cómo el ADN se empaqueta en las células para formar los cromosomas, que son estructuras que se pueden observar al microscopio óptico. O sea que ya pasan del terreno de la química al terreno de la histología, lo que se conoce comúnmente como la citogenética. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver este PowerPoint. Veamos. Bueno, entonces, vamos a la citogenética. Vamos a hablar de los cromosomas sexuales, pero antes de llegar a ello vamos a hablar de algunos conceptos básicos para que puedan entenderlo. Gentileza del Instituto Tejedor. Bien. Vamos a ver cómo se produce el empaquetamiento del ADN. El ADN tenía una estructura formada por una pentosa, que era la desoxirribosa, un ácido, que era el fosfórico, y bases nitrogenadas, dos púricas, adenina y guanina, y dos pirimídicas, citosina y timina. Es el ácido desoxirribonucleico porque tiene desoxirribosa. Es bicatenario porque tiene dos cadenas, a diferencia del ARN, que es monocatenario, que tiene una sola cadena. Bueno, una de las dos cadenas del ADN estarían formadas por un núcleo central constituido por la desoxirribosa, la cual tiene en el carbono 1 unida a una base nitrogenada, que puede ser púrica, de doble anillo, adenina o guanina, o pirimídica, de anillo simple, citosina y timina. Y después, en el carbono 5, tiene unido un ácido fosfórico, que a su vez establece un puente con el carbono 3 de la otra ribosa. Esto se llama enlace fosfodiéster, ¿sí? Y así es que tenemos dos extremos para cada cadena. Un extremo que es el 5', donde el fósforo del carbono 5 está libre, y un extremo que es el 3', donde el carbono 3 de la desoxirribosa está libre. Esto sirve para identificar la trayectoria de la cadena del extremo 5' al 3'. Bien, esa es una de las cadenas. Las características del ADN, según lo que sabemos desde Watson y Crick, es que es bicatenario, o sea, tiene dos cadenas. Ambas cadenas forman una doble hélice, o sea que es bihelicoidal. La hélice es dextrógira porque gira para formarse hacia la derecha. Las cadenas son antiparalelas porque si una de las cadenas va desde el extremo 3' al 5', la otra lo hace desde el 5' al 3'. Las cadenas son complementarias porque si una cadena tiene adenina, del otro lado esa adenina se une a una timina, y si de una cadena hay citosina, del otro lado va a haber guanina. La hélice es hidrosoluble, es compacta pero flexible. Eso es importante porque es compacta porque hay muchos puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals que permiten mantener unidas ambas cadenas, pero también es flexible y puede enrollarse alrededor de proteínas como las histonas para formar empaquetamientos cada vez mayores. Otras características: su cantidad es constante, es de 6 picogramos en células diploides y 3 picogramos en células haploides. El diámetro es constante, unos 2 nanómetros, pero la longitud es variable, va de 1,4 a 4 centímetros. El peso molecular es superior a los 30 millones de kilodaltons, es una de las moléculas más grandes, si no la más grande, el ADN nuclear, que existe en la célula. Y miren esto, tiene igual número de bases púricas que de pirimídicas, o sea, la suma entre adenina más guanina tiene que igualar a la suma de citosina y timina. También el número de adeninas tiene que igualar al de timinas y el de guaninas al de citosinas. Esto se llaman reglas de Chargaff. Fueron una de las cosas que Chargaff ya lo había establecido y fueron una de las cuestiones que tuvieron en cuenta junto con la imagen en difracción de rayos X por Rosalind Franklin. Fueron las dos cuestiones que tuvieron en cuenta, entre otras, Watson y Crick, para establecer la doble hélice del ADN. Las reglas de Chargaff. Bueno, con respecto a la doble hélice, tiene, digamos, ¿por qué es doble hélice? Porque primero giran una cadena sobre la otra y después giran como si fueran enrollándose en un cilindro imaginario. Cada vuelta tiene 34, la distancia entre una base y otra es de 3,4 angstroms, la vuelta completa, que tiene aproximadamente 10 bases nitrogenadas, es de 34 angstroms. Tiene un surco menor y un surco mayor, que es la base en la epigenética, cuando nosotros vemos, que esto lo vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, de la impronta genómica, etcétera, que hay estructuras, hay sustancias,
reguladoras que pueden activar el ADN o inactivarlo, uniéndose a distintos genes que se encuentran, por ejemplo, en los surcos, principalmente en el surco mayor. Bueno, decíamos que una de las cadenas se extiende del extremo 5' al 3', entonces la otra va del 3 al 5. Esto es el antiparalelismo. También decíamos que la guanina se une a la citosina por 3 puentes de hidrógeno, mientras que la adenina lo hace a la timina por 2 puentes de hidrógeno. Esta es la complementariedad de bases, que es, digamos, la base de la codificación genética. Bueno, ahí tienen más ampliado la timina y la adenina y los 2 puentes de hidrógeno que se pueden establecer, y la citosina y la guanina y los 3 puentes de hidrógeno que se pueden establecer entre ambas. Además de los puentes de hidrógeno, existen fuerzas de Van der Waals que estabilizan la molécula de ADN. Bueno, hay 3 tipos de estructura de ADN: la conformación del ADN nuclear, la conformación nativa B, que es la más frecuente fisiológicamente, que tiene 10 bases nitrogenadas por vuelta, con una distancia entre las bases de nitrogenadas de 0,34 nanómetros o 3,4 Armstrongs, con un diámetro de 2 nanómetros, mientras que la conformación nativa A es más ancha y más corta, tiene 11 bases nitrogenadas por vuelta, se encuentra cuando el ADN se deshidrata, pero es nativa, también la vamos a ver en la célula. En cambio, la conformación sintética Z es del laboratorio. Es levógira en lugar de dextrógira, presenta 12 bases nitrogenadas por vuelta y se encuentra en el ADN generado en el laboratorio, por técnicas de ingeniería genética. Bueno, en las células eucariotas yo tengo 2 tipos de ADN. El nuclear, que es el que describimos hasta aquí, principalmente la forma nativa B, que se asocia a proteínas para formar la cromatina y que presenta millones de bases nitrogenadas. Después también tenemos el mitocondrial, que es de tipo circular, como el ADN procarionte, que se encuentra en mitocondrias y en los cloroplastos vegetales, que presenta solo 15.000 bases nitrogenadas, unas 15 kilobases, o sea que es pequeño. En las células procariontes, eso en las eucariontes. En las procariontes, ¿qué tenemos? El bacteriano, que está en el, digamos, no tiene núcleo las células procariontes, pero tiene una zona nucleoide donde se encuentra este ADN, es circular, se encuentra en la zona nucleoide y tiene unos 4 millones de bases nitrogenadas, unos 4.000 kilobases. Y después tengo los plásmidos. Los plásmidos también son circulares, pero son fragmentos de ADN extracromosómicos ubicados debajo de la membrana plasmática. Tienen de 2 a 200 kilobases y la importancia de los plásmidos que se pueden pasar de bacteria a bacteria. Y esta es la base de la resistencia bacteriana, por ejemplo, a los antibióticos. Cuando vos cuando usás un antibiótico, cuando haces un uso indebido de antibióticos, no era necesario que lo uses y lo usás, por ahí podés generar clones de bacterias resistentes a los antibióticos, porque a lo mejor vos tenías un grupo de bacterias, entre las cuales existían bacterias sensibles y bacterias resistentes, con genes de resistencia. Entonces vos utilizás mal el antibiótico, matando a algunas sensibles, pero permitiendo que las resistentes puedan transferirle sus genes de resistencia a las sensibles. Con el tiempo ese antibiótico deja de ser eficaz contra esa población bacteriana. ¿Estamos? Esto se debe a la transferencia de plásmidos entre bacterias. Las células eucariotas no pueden hacer eso. Las procariotas sí. Bueno, ahí tiene el ADN circular. Es como que la doble hélice no tiene extremos libres. Se puede a su vez enrollar de esta manera, empaquetarse de esta manera, pero suele ser un ADN desnudo, que no está unido a proteínas como el ADN nuclear. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar del empaquetamiento nuclear. Las 2 cadenas de ADN se unen formando una doble hélice. La doble hélice se une a proteínas llamadas histonas, las cuales forman un octámero formado por 2 unidades de histona H2A, 2 unidades de H2B, 2 unidades de H3 y 2 unidades de H4. Y así se forma un nucleosoma en el cual el ADN da 2 vueltas formando una superhélice. Los nucleosomas son estabilizados por la histona H1, formándose un cromatosoma. Entre los cromatosomas existe un ADN desnudo que se llama ADN espaciador o intercalado. Y hasta aquí es lo que se considera, digamos, la estructura se considera extendida, relajada. La estructura formada hasta aquí también se le llama eucromatina, o cromatina distendida. En cambio, la cromatina se puede espiralizar aún más, formando vueltas llamadas solenoides, que están formados por 6 nucleosomas, y así se forma la heterocromatina.
Y finalmente, durante la división celular, la cromatina se asocia a proteínas llamadas scaffolds, y entonces se superespiraliza aún más para formar los cromosomas. Entonces, en resumen, vos tenés la doble hélice de ADN que está formada por dos hemicadenas, que forma la eucromatina, que está formada por nucleosomas, que forma la heterocromatina, que está formada por solenoides, que forma el cromosoma, los cromosomas, que están formados por cromatina más proteínas fijadoras. Así se va empaquetando cada vez más el ADN. Bueno, ahí tenemos la estructura de un nucleosoma. Las histonas H2A, H2B, H3 y H4 forman dos unidades de cada una, un cilindro donde el ADN le pega dos vueltas, esto sería el nucleosoma, y después la histona H1 bloquea la entrada y salida del ADN para estabilizar el nucleosoma y formar el cromatosoma. Esto es un solenoide, viene, digamos, los nucleosomas y pegan vueltas así, acá le vemos una vista lateral, después lo vamos a ver bien, entonces solo vemos 3 nucleosomas, pero cada solenoide tiene 6 nucleosomas. Bien, vamos a ver cómo se produce el empaquetamiento del ADN nuclear. Nosotros tenemos un ADN que si yo lo estiro mide 2 metros, pero cabe en el núcleo de una célula humana, que el núcleo mide 0,006 milímetros, o sea, mide micras. Entonces, ¿cómo esto es posible? Esto es posible de la siguiente manera. Esta hebra de ADN se va a unir, la doble hélice del ADN, a un octámero de histonas. Las histonas son proteínas del núcleo que forman un grupo de 8 que se llama octámero, y el ADN le da 2 vueltas al octámero, el ADN que se encuentra entre el octámero forma el ADN espaciador o intercalado. Las histonas H1 bloquean el inicio y la salida del ADN formando el cromatosoma. Entonces, ADN más histonas forma el nucleosoma más las histonas H1 forman el cromatosoma. Bueno, después 6 nucleosomas forman esto que es el solenoide, unidos en la parte central por las histonas H1, ¿sí? Ahí tenemos la vista lateral del solenoide, o sea que este es un grado mayor de empaquetamiento, ya correspondiente a la heterocromatina. Y este solenoide después lo que va a hacer es unirse a unas proteínas que se llaman scaffolds, que son proteínas que se encuentran, por ejemplo, en la lámina interna nuclear, y al unirse a estas proteínas scaffolds, se pueden, todavía ahí tienen el solenoide más chico, pero si se unen a la proteína esta, a la scaffolds, lo que hacen es formar el cromosoma, porque acá alcanzan un tamaño mayor, un mayor grosor, se enrollan a su vez en el núcleo, y este enrollamiento, esta superespiralización que sufre la cromatina a nivel del núcleo, te forma el cromosoma. Y fíjense que el diámetro del cromosoma ahora adquiere una capacidad, una magnitud que permite que sea visto al mo. Yo no puedo ver el ADN al mo, pero sí puedo ver el cromosoma. Esto es por su empaquetamiento. Bueno, vamos a hablar de los cromosomas. El cromosoma en biología y citogenética se denomina así, del griego croma, que quiere decir color, y soma, que quiere decir cuerpo o elemento, a cada una de las estructuras altamente organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Cuerpo coloreado, quiere decir del griego, ¿no? Cromosoma etimológicamente, pero bueno, son las estructuras que contienen la información genética. En histología, el cromosoma es considerado el grado máximo de condensación de la cromatina durante la división celular. En el mismo, el ADN está súper espiralizado y completamente inactivo. Entonces, vos tenés el ADN, ¿no? El ADN, como vimos en la parte de espiralización, se va espiralizando, se une a las histonas para formar los nucleosomas. Después se superespiraliza para formar los solenoides se espiralizan aún más para formar el cromosoma en el núcleo celular. ¿Qué diferencia hay entre el concepto de cromatina, que quiere decir sustancia que se tiñe, y cromosoma, que quiere decir cuerpo que se tiñe? La cromatina es el nombre que recibe el complejo de ADN más proteínas en la interfase, cuando la célula no se está dividiendo. El cromosoma es el nombre que recibe ese mismo complejo
durante la fase divisional. La cromatina puede o no tener mitades, que en la cromatina se llaman cromonemas. El cromosoma también puede o no tener mitades, que en el cromosoma se llaman cromátides. Así como el término del complejo es cromatina en interfase, cromosoma en la fase divisional, el término recibido por cada una de las mitades o partes en que se subdivide el complejo se denomina cromonema en interfase y cromátide en la fase divisional. La cromatina y el cromosoma es lo mismo en distintas fases, el cromonema y la cromátide también. Bueno, la cromatina no tiene cromonemas en el periodo G1, es un filamento. Pero en el periodo S duplica el ADN y ahí aparecen dos filamentos unidos. Ese es cada uno de esos filamentos del cromonema. Y se mantiene en el periodo G2. En cambio, el cromosoma va a tener cromátides desde la profase, durante la prometafase, durante toda la metafase y al principio de la anafase. Después separa las cromátides y ya van a ser simples nuevamente. O sea, no va a tener cromátides desde el fin de la anafase y durante la telofase en que se produce la citocinesis. O sea que los cromosomas los veo dobles en profase, prometafase, metafase y principio de la anafase, simples en fines de anafase y telofase. Bueno, con respecto a la cromatina, el ADN puede estar activo si es eucromatina o inactivo si es hetero. En cambio, en el cromosoma, que es el grado máximo, el grado de espiralización, donde el ADN está súper espiralizado, es completamente inactivo. Bueno, ¿cómo los estudio? Los estudio mediante el cariotipo. El cariotipo es el estudio de cromosomas de una célula somática en metafase. Se hace extrayendo células somáticas por frotis o por amniocentesis. El frotis, que es un raspado de un adulto, por ejemplo, de mucosa bucal, de mucosa vaginal. Vos podés raspar y obtener células para un cariotipo. Pero ponele que el chico no nació todavía y vos querés estudiar los cromosomas del chico, vos podés hacer una punción del saco amniótico, extracción del líquido amniótico, buscás células del embrión en ese líquido amniótico y le haces un cariotipo a la célula del embrión. O sea que ese procedimiento se denomina amniocentesis. Bueno, ¿qué hacemos con las células extraídas? Las cultivás en medios apropiados para que crezcan. Se estimula su división con una sustancia llamada fitohemaglutinina, o vas controlando la división al microscopio óptico y cuando llegamos a metafase la detenemos a la división con colchicina. ¿Por qué la detenemos en metafase? Porque en metafase los cromosomas alcanzan su máximo grado de espiralización, se ven bien al microscopio óptico y es ahí donde yo los quiero estudiar. Bueno, se hace estallar las células por lisis osmótica, modificando la concentración del medio que rodea, el medio cultivo que rodea las células, concretamente lo diluyo, y entonces al ser menor la concentración afuera que adentro de la célula, el agua entra a la célula, las células se hinchan y revientan, y entonces liberan sus cromosomas. Bueno, se extraen sus cromosomas y se los ordena de mayor a menor por pares de homólogos. ¿Cómo es el cariotipo? Acá tenemos un esquema de cariotipo. Los 46 cromosomas se dividen en 23 pares de homólogos. El 1 del papá es homólogo del 1 de la mamá, el 2 del papá es homólogo del 2 de la mamá, y así formando los siguientes grupos: A, B, C, D, E, F, G, y después tengo los cromosomas sexuales que se ponen aparte. El grupo A, fíjate, es el de cromosomas de mayor tamaño, son cromosomas metacéntricos de gran tamaño. Ya el grupo B y el grupo C tienen cromosomas más pequeños. Por ejemplo, en el grupo C son submetacéntricos. El grupo D tiene cromosomas acrocéntricos. O sea, esa es una de las clasificaciones según la longitud de los brazos, ahora lo vamos a ver. Y bueno, y así llegamos hasta los cromosomas sexuales. Este sería el cariotipo de un varón, porque los cromosomas sexuales son XY. Fíjense la diferencia entre uno y otro. No va a lugar a confusión. Bueno. Usos del cariotipo. ¿Para qué sirve hacer un cariotipo? Permite analizar la morfología cromosómica. Ahora lo vamos a ver. Permite clasificar los cromosomas en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos. Permite analizar la carga cromosómica celular. Y permite diagnosticar el sexo cromosómico al analizar los cromosomas sexuales. Además, el cariotipo sirve para diagnosticar enfermedades cromosómicas. Bueno, con respecto a la estructura básica de los cromosomas, recuerden lo siguiente. Los cromosomas tienen brazos,
que en algunos cromosomas son de distinta longitud. El brazo corto se llama brazo P, viene de petit, que en francés quiere decir chiquito, y el brazo largo se llama brazo Q, que viene de queue, que en francés quiere decir cola. Dos brazos que forman una cromátide. Las cromátides están unidas en un punto que es el centrómero, el centro del cromosoma, la unidad del centro. Pero después también tengo los extremos. Los extremos se llaman telómeros, unidades de los extremos. Algunos cromosomas en el telómero tienen un satélite, una estructura unida por un puente de ADN que se denomina satélite. ¿Dónde se encuentra el centrómero? La figura del cromosoma se encuentra adelgazada. Eso se llama constricción primaria. Aquellos cromosomas que tengan satélites en la pata, tenemos una constricción secundaria, un adelgazamiento denominado constricción secundaria. A cada lado del centrómero encontramos un disco proteico llamado cinetocoro, que es muy importante para la polimerización de los microtúbulos cinetocóricos, y después, con técnicas especiales, que se llaman técnicas de bandeado, con quinacrina, con giemsa, se suelen ver bandas. Estas bandas corresponden al locus o localización de los genes y permiten su identificación en el cromosoma. Entonces ahí tienen la estructura básica de un cromosoma. A ver, repasemos. Brazos, corto o P, largo o Q. Cromátide. Un cromosoma típico tiene 4 brazos y 2 cromátides. Centrómero, telómeros, satélite. Un cromosoma que no tenga satélite tiene un centrómero y 4 telómeros. Un cromosoma que tenga satélite tiene un centrómero, 3 telómeros, un satélite. Bueno, después tengo la constricción primaria, la constricción secundaria, el cinetocoro y las bandas que corresponden al locus de cada uno de los genes. ¿Estamos? Bueno, con respecto a la clasificación de los cromosomas, esta puede hacerse según varios parámetros. Así, por ejemplo, según los tipos de genes que poseen, hablamos de autosomas o cromosomas somáticos y gonosomas o cromosomas sexuales. Según el criterio clásico, un cromosoma somático contiene genes para rasgos somáticos, no sexuales. Y los cromosomas sexuales o gonosomas X e Y contienen genes para los rasgos sexuales, para la diferenciación sexual. Ahora, esto no es tan así. Tanto los cromosomas somáticos como los cromosomas sexuales poseen genes para características somáticas o para características sexuales. Pensemos, entre las características somáticas de un cromosoma sexual puede estar, por ejemplo, el gen para la distrofina muscular, para la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa del glóbulo rojo, para los pigmentos en el ojo, para ver el color rojo o para ver el color verde, para el factor 8 y para el factor 9 de la coagulación. Todos estos genes se encuentran en el cromosoma X, que es un cromosoma sexual, pero codifican para rasgos que no son sexuales. Del mismo modo, genes para rasgos sexuales o para, digamos, proteínas o factores que son importantes en la diferenciación sexual, pero que están codificados en cromosomas no sexuales, tenemos el FS1, el factor de esteroidiogénesis que sirve para fabricar testosterona, que está en el cromosoma 17. El gen del HAM, de la hormona antimülleriana, que evita el desarrollo de los conductos paramesonéficos de Müller en el varón, que está en el cromosoma 19. El gen 5-alfa-R, que es el de la 5-alfa reductasa, que transforma la testosterona en dihidrotestosterona para que pueda actuar en la diferenciación de los genitales externos masculinos, está en el cromosoma 5. Son genes cuyos producto génico es relevante para la diferenciación sexual, pero que están en cromosomas no sexuales, en autosomas. Entonces, el viejo criterio de que el autosoma o cromosoma somático es aquel que posee genes para rasgos o características somáticas, y que los gonosomas o cromosomas sexuales son los que contienen genes para rasgos sexuales, es un criterio viejo, incorrecto, impreciso. Tanto cromosomas somáticos como sexuales contienen genes para rasgos somáticos y para rasgos sexuales. Otra de la clasificación de los cromosomas que vamos a ver mucho es según la similitud morfológica, comparando cromosomas de origen materno y de origen paterno. Así hablamos de homocromosomas
o cromosomas homólogos y de heterocromosomas o cromosomas heterólogos. ¿Qué es un cromosoma homólogo? Es aquel cromosoma materno y paterno que son iguales morfológicamente, se consideran homólogos. Ponele el cromosoma 1 de tu papá es homólogo del cromosoma 1 de tu mamá, el cromosoma 3 de tu papá es homólogo del 3 de tu mamá y así. Todos los cromosomas, los somáticos, los autosomas son homólogos. En cambio, cromosomas heterólogos son aquellos que son desiguales morfológicamente, no son iguales. Hay un solo ejemplo y son los cromosomas sexuales XY del varón, porque el XX en una mujer son homólogos. La mujer es XX, o sea que el par 23 de cromosomas, los cromosomas X, son iguales morfológicamente. En cambio, el varón es XY, el cromosoma X es un cromosoma grande o de tamaño mediano y el cromosoma Y es un tamaño pequeño, es muy pequeño. Con lo cual, morfológicamente no son iguales, se dice que son heterocromosomas. Una sola somática masculina una sola somática tiene 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas y 2 son gonosomas. ¿Sí? Una sola sexual, un gameto, tiene 23 cromosomas, es haploide. La sola somática es diploide. Los gametos masculinos y femeninos son haploides, tienen 23 cromosomas, 22 somáticos y 1 sexual. De los 46 cromosomas de una sola somática, si es femenina, está constituida por 23 pares de homólogos. Todos los autosomas son homólogos y los 2 sexuales también. En cambio, en el varón, en una sola somática de un varón, de sus 46 cromosomas, hay 22 pares de homólogos, o sea, los somáticos, y un par de heterólogos, que son los sexuales. Bueno, finalmente tenemos la clasificación morfológica según la longitud de los brazos. Así hablamos de cromosomas metacéntricos, que son los que tienen el centrómero en el centro y brazos iguales, los submetacéntricos, que tienen el centrómero algo desplazado del centro y los brazos algo desiguales, los acrocéntricos, que tienen el centrómero muy desplazado del centro y los brazos muy desiguales, y los telocéntricos, que tienen el centrómero en el telómero, en el extremo, y solo presentan 2 brazos. Solo en los humanos estos no se encuentran. Los telocéntricos no lo vamos a ver en humanos, lo podemos ver por ejemplo en una rata. Pero en el humano tenemos metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Bueno, recordando algunos conceptos que vimos el año pasado, la carga cromosómica en una célula se puede representar de 2 maneras, a través del número cromosómico o a través de la fórmula cromosómica. El número cromosómico es ese que está precedido de una letra N minúscula o de una C mayúscula, donde la N indica el número de cromosomas y la C la cantidad de ADN o las cromátides que poseen. Estos números cromosómicos pueden ser 1N1C, 1N2C, 2N2C, 2N4C. En el 1N1C yo tengo 23, a todo esto, para la especie humana, el número 1 quiere decir 23, el número 2 quiere decir 43, o sea, 2 veces 23, y el número 4 quiere decir 92, o sea, 2 veces 46 o 4 veces 23. Eso para el humano. Entonces, si yo te digo que una célula es 1N1C, te digo que tiene 23 cromosomas y 23 filamentos de ADN, uno por cada cromosoma. O sea, los cromosomas son simples, no son dobles, con los 4 brazos, las dos cromátides. Si yo te digo 1N2C, tengo 23 cromosomas, pero tengo 46 filamentos de ADN. Acá los cromosomas sí son dobles. Acá son simples, pero acá son dobles. Si yo tengo 2N2C, yo tengo 46 cromosomas y 46 filamentos de ADN. Los cromosomas son dobles, los cromosomas son simples, pero son el doble que acá. Porque acá tenía 23 cromosomas simples y acá tengo 46 cromosomas simples. Finalmente, si yo te digo que una célula es 2N4C, quiere decir que tiene 46 cromosomas y 92 filamentos de ADN. Cuando los filamentos de ADN son el doble que el número de cromosomas, el cromosoma es doble. Entonces, lo representamos así. Como acá. Solo que hay el doble que acá, porque acá había 23 cromosomas dobles y acá hay 46 cromosomas dobles. Bueno, siempre que el N sea 1, sin importar el C, hablamos de número haploide. Y cuando el N es 2, sin importar el C, decimos diploide.
Quiere decir que este es un número haploide, este es un número haploide, estos son diploides. Además hay un número cromosómico que se ve nada más que en la anafase de la división, que es 4N4C, cuando se han separado las cromátides y vos tenés 92 cromosomas, decimos que es un número tetraploide, pero eso es solo en la división celular y en un paso, una fase de la división celular, que es la anafase. Si no, las células tienen número haploide o diploide. Bueno, la fórmula cromosómica está formada por dos números y una o dos letras. Los números indican la cantidad de autosomas o cromosomas somáticos y las letras indican el tipo, la cantidad y tipo de gonosomas o cromosomas sexuales. Así, por ejemplo, el número cromosómico, la fórmula cromosómica puede ser 22 más X, 22 más Y, 44 más XX, 44 más XY. ¿Qué indica la fórmula? No solo te indica si la célula es diploide o haploide, porque si vos sumás los somáticos con los sexuales te va a dar 23 o 24 cromosomas. Acá hay 22 más 1, 23, es haploide. 22 más 1, 23, es haploide. 44 más 2, 46, diploide. 44 más 2, 46, diploide. No solo te dice, insisto, si es haploide o diploide, sino que la fórmula además te dice de qué organismo lo sacaste, si es un organismo femenino o masculino. Porque, por ejemplo, 44 más XY es la fórmula cromosómica de una célula somática diploide masculina, porque tiene cromosomas sexuales masculinos, mientras que 44 más XX está extraído de una célula, o es la fórmula de una célula diploide somática femenina, porque es XX. 22 más Y es una fórmula haploide de una célula haploide, ¿sí? O gameto masculino, porque tiene 23 cromosomas, es haploide, y el cromosoma sexual es Y, solo un espermatozoide puede traer el cromosoma Y. En cambio, 22 más X es la fórmula de una célula haploide, o sea, un gameto, femenino o masculino, porque en realidad el cromosoma X lo puede traer tanto el espermatozoide del varón como el ovocito de la mujer. Las fórmulas también se pueden representar de otra manera. Por ejemplo, en lugar de ser 22 más X, yo puedo decir 23,X, puede ser que en algunos libros lo pueden haber visto así. Acá sería 23,Y, acá sería 46,XX y acá sería 46,XY. En lugar de darte los autosomas y los gonosomas separados por el más para sumarlos, te dan un número que es todo, digamos todos los cromosomas totales, coma y después solo los sexuales. No tenés que poner el más, porque yo te pongo 23 más X, te va a dar 24 cromosomas. O sea, tiene que ser 22 más X, 22 más Y, o 23,X, 23,Y. ¿Estamos? Estas son los números y las fórmulas cromosómicas, que son las dos maneras de expresar la carga cromosómica que tiene una célula. Entonces, según la fórmula y el número cromosómico, decíamos que teníamos 4 tipos de células que son las siguientes. Vos tenés la célula somática masculina, que es diploide, que puede ser cualquiera no sexual, una célula muscular, una célula epitelial, una conectiva, una nerviosa, que no sea un gameto. Estas tienen un número cromosómico 2N2C y una fórmula 44 más XY. Una célula somática femenina, también diploide, tiene un número 2N2C y una fórmula 44 más XX. Con respecto a los gametos, a las células sexuales masculina y femenina, estas son haploides y tienen, en el caso de la femenina, que es el ovocito, un número 1N2C. Ya lo vamos a ver, algo lo vimos el año pasado, pero vamos a ver en la parte de fisiología ovárica, que el gameto femenino todavía no completó la segunda meiosis. Lo vieron en embrio también, con lo cual es una célula 1N2C. Cuando complete la segunda meiosis y forme el segundo cuerpo polar, ahí se transforma en una célula 1N1C. Pero es haploide igual, porque recuerden que haploide o diploide yo me refería, o yo me fijaba para ello, en el N, y el N es 1, con lo cual es una célula haploide, y como solo puede tener un cromosoma X, el ovocito, la fórmula es 22 más X. En cambio, el espermatozoide es también una célula haploide que completó las dos meiosis, con lo cual su número es 1N1C y su fórmula puede ser 22 más X o 22 más Y, según el espermatozoide que consideremos. Lo que no es válido decir 22 más XY.
Porque ahí lo que está diciendo es que tiene también 24 cromosomas que tiene 2 sexuales. Es 22 más X o 22 más Y. Recuerden que para que sea normal tiene que sumar 23 o tiene que sumar 46. Cualquier otro número es anormal para un humano. ¿Estamos? Bueno, esos son las cuatro posibles células de acuerdo a la carga cromosómica, o sea, al número cromosómico y a la fórmula cromosómica. Bueno, con respecto a los cromosomas sexuales, estos se llaman gonosomas y constituyen el par 23. Se los llama cromosoma X y cromosoma Y. Se trata de cromosomas heterólogos, distintos morfológicamente o heterocromosomas. A esta condición se le llama también el heteromorfismo cromosómico. El cromosoma Y, por su tamaño, debiera pertenecer al grupo G, es decir, que es de tipo subacrocéntrico y de tamaño pequeño. Solo tiene 50-60 megabases, 50-60 millones de bases nitrogenadas, y el número de genes importante de 10 a 12, no más. Es un cromosoma muy pequeño. En cambio, el cromosoma X, por su tamaño, debiera pertenecer al grupo C, tamaño mediano, es de tipo submetacéntrico, de tamaño mediano. El número de bases es de 164 MB, 164 millones de bases, y el número de genes oscila entre 1500 y 2500. Es un cromosoma mucho más grande que el Y. Genes de los gonosomas. Los cromosomas sexuales tienen 3 tipos de genes. Los genes de la región pseudoautosómica, los genes específicos del cromosoma Y y los genes específicos del cromosoma X, que está en una región que se llama región diferencial, que es distinta en el X que en el Y. La región pseudoautosómica, que también se puede llamar región RPA, es la única región que participa del crossing over o entrecruzamiento durante la espermatogénesis, y por ende sus genes son comunes a ambos cromosomas, al cromosoma X y al cromosoma Y. O sea, yo tengo el X, estamos hablando de la espermatogénesis, porque la mujer tiene 2 X, entonces son homólogos. El crossing over es cuando 2 cromosomas homólogos, los 2 cromosomas del par 1, del par 2, del par 3 o del par 23 si es una mujer, se aparean punto por punto e intercambian sus genes. Los homólogos intercambian todos los genes, tienen los mismos genes. En cambio, en el varón, el par del 1 al 22 aparean todos los genes, son los autosomas. Pero los gonosomas X y Y solo pueden aparear una pequeña porción, que está, digamos, en el X hay una sola porción que se puede aparear, que está en el XP, en el trazo corto del X, o sea que el X acá tendría que seguir para abajo, mientras que en el Y hay una región pseudoautosómica en el brazo corto y hay otra región pseudoautosómica en el brazo largo, una pequeña región pseudoautosómica en el brazo largo. La más importante es esta. Bueno, esta es la única región que se aparea e intercambia genes. Todos los genes que estén acá, en el resto del brazo corto y en el brazo largo del cromosoma X y en el cromosoma Y, son genes diferenciales. No participan del crossing over, entonces son distintos en el X que en el Y. En cambio, los genes de la RPA son iguales en el X que en el Y. ¿Cuáles son estos genes? El MIC2, que es de una proteína intrínseca de la membrana, el ASMT, que es para la enzima acetilserotonina metiltransferasa, que participa en el metabolismo de la serotonina y la transformación en melatonina en la glándula pineal. El gen SHOX, que es un gen que está relacionado con la estatura, etc. Esos están en la región pseudoautosómica, que es una región común al X y al Y, con genes comunes, porque pueden participar del crossing over. Esta es la región pseudoautosómica y esta es la región diferencial. En el medio tengo una región limitante. ¿Sí? Bueno, después tengo genes específicos del Y, que no pueden pasar al X. Ellos son el AZF, que es un factor de azospermia, el CALIC1 del Y, que es un gen relacionado con un síndrome que es el síndrome de Kallmann, el AMG del Y, que es el gen de la melogenina, que es una proteína del esmalte, el ZFI, que es el gen de una proteína en dedos de zinc. Las proteínas en dedos de zinc son reguladoras del ADN. El SRI, que es el conmutador del sexo masculino y que lo vamos a analizar en la cascada de activación génica. Bueno, estos son, digamos, el cromosoma Y, un esquema de cromosoma Y. Tiene 2 regiones RPA
en el extremo del brazo corto, que es la más importante, está el MIC2, los que vimos antes, y después hay otra región, tiene un fragmento que es el fragmento IQH, la región heterocromática del brazo largo del cromosoma Y. Este fragmento es variable en longitud en los distintos varones y está relacionado con patrones de fertilidad. Más largo, más corto, pueden tener diferencia en la fertilidad, no sabe muy bien por qué. Bueno, asociado a esta región, hay otra región pseudoautosómica que tiene algunos genes, como el del receptor de la interleuquina 9, de una proteína que es la sinaptobrevina, que es importante en la sinapsis, que también serían genes comunes entre el X y el Y, porque están en una región pseudoautosómica. Pero después, en el resto del brazo corto y del brazo largo, tengo genes que son propios del Y. El ZFI, dedos de zinc, el de la melogenina, AMG, el SRI, que es el conmutador del sexo. Fíjate que el SRI está en una región casi en la limitante, está muy cerca de la RPA. Por eso podría ser arrastrado a veces en el crossing over, y eso es lo que generaba los varones XX o las mujeres XY que habíamos visto en una de las primeras clases. Bueno, con respecto a los genes específicos del X, estos son un montón. Decíamos que el X tiene más de 1000 genes. Tenemos el DAX1, que es el gen conmutador del sexo femenino, el RA, que es el gen del receptor androgénico, el F8, que es el gen del factor 8 de la coagulación, el F9, que es el gen del factor 9 de la coagulación, el G6PD, que es el gen de la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa del glóbulo rojo, que es de la vía de las pentosas, el RCP, Red Color Pigment, porque es el gen para el pigmento visual sensible al color rojo, el GCP, Green Color Pigment, porque es el gen para el pigmento pigmento visual sensible al color verde, el DMD, que es el gen de la distrofina, que se llama DMD porque es el gen está relacionado con una enfermedad que es la distrofia muscular de Duchenne, etc. Hay muchos más genes. Ahora bien, algo típico de los genes del cromosoma X es que participan o pueden ocasionar, cuando mutan, enfermedades genéticas que se llaman ligadas al X. Son enfermedades causadas por mutaciones de alguno de los genes del cromosoma X y se conocen como enfermedades genéticas ligadas al sexo, porque solo los varones las padecen, o ligadas al cromosoma X, porque se dan por mutación de genes que están en el X. Entonces, como las mujeres tienen 2 cromosomas X, la mutación de genes en uno de ellos no ocasiona la enfermedad, pero sí pueden transmitirla a la descendencia. Por eso se dice que las mujeres se consideran portadoras de la enfermedad. En cambio, los varones, como los varones tienen un solo cromosoma X, si alguno de sus genes está alterado, los mismos desarrollarán la enfermedad. Ejemplos de estas enfermedades encontramos la hemofilia A y la hemofilia B, que son por el déficit o por la mutación del factor 8 y 9 de la coagulación, el daltonismo al color rojo, o protanope, o al color verde, o deuteranope, que es la ceguera al color rojo o la ceguera al color verde por mutación del gen para el pigmento visual de color rojo o para el pigmento visual de color verde, la distrofia muscular de Duchenne por la falta de la distrofina, por la mutación del gen DMD. Bueno, todas estas enfermedades las padecen los varones, las portan las mujeres. Miren, acá tenemos un esquema. El varón es XY y supongamos un varón normal tiene un cromosoma X normal. Y el cromosoma Y no me interesa porque no es portador de estas enfermedades. Supongamos una mujer que tiene 2 cromosomas X y que uno de los alelos está alterado, el que está acá pintado en rojo y el otro no. Bien, esta pareja puede tener 4 hijos. 2 varones y 2 mujeres. Digamos, las probabilidades. Puede tener 4 mujeres y 4 varones. Pero te quiero decir, las probabilidades de hijos distintos son un hijo que se produzca, un hijo que se produzca porque un espermatozoide que lleva este cromosoma Y se unió con un ovocito que lleva este X, que va a ser XY y va a ser no afectado, un varón normal, porque justo le tocó el cromosoma X normal de la mamá. Puede ser una mujer que se dé entre este X y este X, los dos normales, y es una hija no afectada. Puede ser una mujer esta que se dé con este X y este X. Entonces fíjate que esta hija no va a tener la enfermedad porque este gen normal domina al gen anormal. Son enfermedades recesivas. Entonces, si vos tenés un gen normal como es dominante, no vas a tener la enfermedad, pero esta chica la puede transmitir a la descendencia. Por eso se considera portadora.
Ahora mira este varón. Este varón se produjo porque este cromosoma Y se unió con este cromosoma X. Con lo cual va a ser XY, varón, pero el cromosoma X tiene el gen alterado y como tiene un solo X, este varón va a manifestar la enfermedad. Va a ser daltónico, o va a ser hemofílico, o va a tener distrofia, esto de acuerdo al gen afectado. ¿Estamos? Bueno. Decíamos que el cariotipo me servía también para diagnosticar enfermedades cromosómicas. Estas ligadas al X son genéticas, son por alteraciones de los genes. Pero también hay enfermedades cromosómicas, por alteración del número de la morfología de los cromosomas. Estas pueden darse por alteración del número de la morfología de los cromosomas. Estas anomalías cromosómicas estructurales ocurren cuando un fragmento de un cromosoma individual se rompe y se reubica de algún modo. Esto puede dar lugar a pérdida de material cromosómico, mientras que las anomalías numéricas es porque vos tenés un cromosoma de más, como las trisomías, o un cromosoma de menos, como en las monosomías. Es lo que sería el par normal. Normalmente vos tenés par 1, par 2, par 3, par 4. Pero si en un par, en lugar de 2 tenés 3, eso es una trisomía. Si en un par, en lugar de 2 tenés 1, es una monosomía. Las anomalías estructurales suceden cuando una parte de un cromosoma en particular falta, está de más, o se ha pasado a otro o está invertida. Bueno, entonces, por ejemplo, esta es la trisomía del par 18. Yo tengo el par 1 son 2, el par 2 son 2, el par 3 son 2, todos los pares tienen 2, pero el par 18 tiene 3 cromosomas. Esto es una trisomía. La trisomía del par 18 ocasiona un síndrome que es el síndrome de Edwards, en el cual el nene nace con microcefalia, o sea, el tamaño de la cabeza por debajo de los límites normales, la boca es pequeña, el paladar extendido, o sea, no se fusionó el paladar y hay una hendidura que comunica las fosas nasales con la cavidad oral. Tiene micrognatia, o sea, mandíbula pequeña, las orejas tienen implantación baja, tiene sindactilia, los dedos fusionados, las caderas pueden estar luxadas, o sea, tiene displasia de caderas, puede presentar a nivel oftalmológico opacidad de la córnea, catarata del cristalino, el ojo chiquito, microftalmia. Bueno, ese es el síndrome de Edwards ocasionado por la trisomía del par 18. No es tan conocido, pero tenemos la trisomía del par 21. Todos los cromosomas son un par 1, par 2, par 3, pero el par 21 son 3 cromosomas. Esta es una trisomía de par 21 y está relacionada con el síndrome de Down. La trisomía 21, el síndrome de Down, que tiene una incidencia de 1 cada 700 nacimientos y que aumenta con la edad. Esto tiene que ver con la no disyunción de los cromosomas. Lo vamos a ver cuando veamos ovogénesis en la UP2. La no disyunción de los cromosomas en la ovogénesis materna. Bueno, entonces, cuanto más tiempo, supongo, no lo mismo una chica de 20 años que una chica de 40, porque los cromosomas que se tienen que separar en la gametogénesis, en la chica que tiene un hijo a los 20, estuvieron 20 años fusionados. En cambio, una chica de 40 estuvieron 40 años fusionados, por eso la incidencia de hijos Down aumenta con la edad de la mamá, no del papá. Bueno, tienen retraso mental, abundante piel en el cuello, un pliegue nucal que a veces se ve en la ecografía, tiene pliegues epicánticos a nivel de los párpados, un perfil facial plano, lo que antes llamaba la fase mongólica de mongol. Tiene un pliegue en la mano que es un pliegue simiesco, como algunos simios. Tiene defectos cardíacos congénitos, que esto es lo más grave que puede tener el chico Down. También puede tener estenosis intestinal, o sea que el intestino tenga en algún punto la luz estenosada y hay que operarlo. Hernia umbilical, tienen predisposición a leucemia, tienen hipotonía muscular, tiene una hendidura entre el primer y segundo dedo, están muy separados, el primer y el segundo dedo del pie. Bueno, todo esto lo ocasiona. Vos fíjate que las enfermedades genéticas monogénicas afectan la síntesis de una proteína, ponerle una enzima, etcétera, un pigmento visual, y traen un signo. No veo el color rojo, no veo el color verde, no puedo coagular la sangre. En cambio, cuando una anomalía cromosómica afecta tantos genes que te afecta el corazón, el intestino, muchas son, algunas son muy graves y el chico no nace, ni siquiera nace, ¿no? Estas, la del par 18, del par 19, del par 21, llegan a ser, en el caso de los chicos Down, llegan a crecer muchos años, pero conllevan todas estas alteraciones y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, etc. Tienen mayor mortalidad. Bueno, después, en la primera clase nosotros hablábamos de las disgenesias gonadales, no sé si se acuerdan que eran el síndrome de Turner, el de Klinefelter. Bueno, también son alteraciones cromosómicas. En el caso del Turner, vos lo que tenés, el Turner es una monosomía.
El individuo tiene 45 cromosomas en lugar de 46 porque le falta uno de los cromosomas sexuales. Se dice que es 45,X0, porque tiene 45 totales y los cromosomas sexuales son X, tiene un solo X. Le falta un segundo cromosoma sexual, le falta el otro X o un Y. Entonces se dice que es X0. Fenotípicamente es mujer, ¿sí? Pero tiene talla baja, la implantación del cabello es baja, el tórax es ancho, las areolas están separadas, los metacarpianos son cortos, tiene uñas displásicas, tiene como lunares en todo el cuerpo, nebus, melánicos, tiene también rasgos faciales característicos, un cuello corto y ancho, con pliegues de la piel, puede tener alteraciones cardiovasculares como la coartación de la aorta, las mamas se desarrollan muy poco en la pubertad, tiene también deformaciones del codo, tiene digenesia gonadal, ovarios ausentes o pequeños, fibrosos y sin folículos, con ausencia de la menstruación. Ese es el síndrome de Turner, se da por una alteración numérica de los cromosomas. El otro es el Klinefelter. El Klinefelter tiene un cariotipo 47XXY. Esta es una trisomía, pero del par sexual, del par 23. 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Fenotípicamente, esto genera que no tenga calvicie frontal, que tenga menos cabello en el pecho, que le crezca la barba, pero no el pelo torácico, los hombros son estrechos y las caderas son anchas, puede tener ginecomastia, o sea, desarrollo de las mamas, tiene el vello pubiano es de característica femenina en lugar de masculinas, tiene hipo, o sea, triangular hacia abajo en lugar de triangular hacia arriba y extendido a la línea alba, tiene microgenitales, o sea, genitales pequeños, con pequeño tamaño de los testículos, los brazos y las piernas son largos. Este es el síndrome de Klinefelter, producido por una trisomía del par 23. Bueno, todos estos temas los hemos sacado del Solari, del Jorde, del Clag, del Peirce. Muy bien, polluelos. A ver, uno puede estudiar directamente el libro de los cromosomas sexuales y estudiarse de memoria que el cromosoma X es submetacéntrico, que tiene una región pseudoautosómica, que intercambia genes en el crossing over, que se estudian por el cariotipo, ¿no es cierto? Pero bueno, muchas de las cosas las está estudiando de memoria. Es importante conocer un poquito sobre la estructura de los cromosomas, la clasificación de los cromosomas, cómo se hace un cariotipo, cómo se ve un cariotipo, qué importancia tiene un cariotipo, para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de los cromosomas sexuales. En sí, si vamos a hablar de los cromosomas sexuales, la clase hubiese durado 5 minutos, 10 minutos. Y duró mucho más, ¿por qué? Porque les metí el empaquetamiento del ADN, les hablé bastante de los cromosomas, de cariotipo, para que pudieran entenderlo de una manera integral. ¿Estamos? Me falta una sola, que vamos a hablar de genes, que vamos a hablar de la cascada de activación génica, la impronta génica y la compensación de dosis génica, y con eso terminamos la parte genética de la UP1. Nos vemos, polluelos, en la próxima clase y sigan cuidándose.